días. Feliz sábado a cada uno. Es una alegría poder estar juntos en esta mañana para alabar a Dios y para abrir su palabra. No puedo dejar de comenzar sin agradecer. Agradecer por la manera como Dios nos ha protegido en este año que acaba de finalizar. Agradecer por cómo Dios ha permitido que terminemos el año lectivo con todos nuestros alumnos saludables dentro del campus. Gracias a todo el personal, gracias a todos los compañeros que colaboraron en poner en práctica los protocolos, a los estudiantes, pero por sobre todas las cosas a Dios, que estuvo sin lugar a dudas en medio nuestro. Terminamos el año con 52 protocolos. Prácticamente en cada uno de ellos lo encabezábamos con el texto de Salmo 91, versículos 10 y 11, que dice: no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Y esa promesa se cumplió en medio nuestro. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Les invito a abrir la palabra de Dios en Efesios, el libro de Efesios. Efesios, el capítulo 6. Versículos 10 al 14. Allí dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues ceñidos vuestros lomos con la verdad. El versículo 17 dice: y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Primer gran concepto: estamos en medio de un gran conflicto. Estamos en medio de una gran confusión y tú y yo somos el blanco de ese conflicto. Y Dios nos ofrece su armadura, siendo parte esencial de esa armadura la espada, la palabra de Dios. Este conflicto, este gran conflicto en medio del cual estamos, es la verdadera conspiración. Hoy en día hay muchas historias de conspiraciones. Algunas pueden ser reales, otras, muchas seguramente son imaginarias. No permitamos que estas historias de conspiraciones nos desvíen nuestra atención de la verdadera conspiración que hay entre el enemigo de Dios, tratando de usurpar a Dios de su trono. No permitamos que estas historias desvíen nuestra atención de aquello en el cual tenemos que poner nuestra atención, que es la verdadera conspiración, la lucha entre el bien y el mal, la lucha que el enemigo ha plantado desde hace miles de años en contra de Dios. En este conflicto hay muchas piezas, a veces no parecen encajar, es como un gran rompecabezas que puede darnos mucho dolor e incertidumbre. Pero en esta mañana, más que resolver el rompecabezas, deseo con la ayuda de Dios poder mostrarte las bases para poder solucionar el rompecabezas. Porque pueden aparecer otras piezas mañana
que tendremos que ver cómo encajarlas. Pero si tenemos hoy las bases de cómo solucionar ese rompecabezas, entonces mañana, frente a nuevas piezas, podremos hacerlo también. Al mirar hacia atrás, hacia el año pasado, la pandemia nos ha dejado varias enseñanzas. Entre ellas vamos a destacar algunas. Primera, una vez más, encontramos que las profecías bíblicas se cumplen. En Mateo 24:7 nos habla de pestes antes de la segunda venida de Jesús. Y nos ha tocado vivir en carne propia una peste más, de estas que el mundo viene sufriendo en los últimos años, en los últimos siglos. Lucas 21:25 habla de angustia de las gentes. Vaya si hemos visto angustia entre las personas, perdiendo el trabajo, enfermando, muriendo. Hay angustia. Estaba profetizado. Lo estamos viendo cumplir delante de nuestros ojos. Pero recuerda, esto es solamente principio de dolores. Jesús vendrá después que sea predicado el Evangelio en todo el mundo. Mientras tanto, debes velar y perseverar. Pues quien persevere hasta el fin, ese será salvo. También hemos comprobado que la Biblia no solamente tiene razón en cuanto a las profecías, sino en cuanto a otras enseñanzas. La Biblia ya nos había enseñado cómo prevenir enfermedades infecciosas. Nos había enseñado respecto a la cuarentena de 7 días, la cuarentena de 14 días. Nos había enseñado ya en Levíticos de la importancia del lavado de manos. No fue algo nuevo. La Biblia ya lo decía. Fue un año para aprender a valorar todo lo que tenías. Aprender a valorar los afectos. Aprender a valorar un abrazo, un beso. Aprender a valorar y priorizar la familia. Priorizar la salud. Lo material seguramente se fue al fondo de la lista. ¿Te das cuenta que puedes vivir con menos? Ha quedado desenmascarado el consumismo en este año 2020. Más que un lindo traje, más que un lindo vestido para ir a la iglesia, lo que necesito es que realmente mantener la relación con Dios. Aunque valoramos y extrañamos el poder reunirnos en este hermoso templo, la pandemia nos puso en un plano de igualdad con aquellos hermanos que tienen solamente un árbol para reunirse. Aunque es bíblico, trascendente, reunirnos en el templo para adorar a Dios, y el llamado bíblico es a no dejar de reunirnos, ¿te has dado cuenta que lo más importante es tu relación diaria, personal con Dios? No hay pandemia, no hay protocolos, no hay decretos que puedan marcar una distancia o un aislamiento de tu parte con Dios. Dios siempre está dispuesto a estar al lado tuyo. Aprendimos una vez más lo vulnerable que es el ser humano. Ha quedado expuesta la vulnerabilidad de nuestros sistemas de salud, de nuestros sistemas financieros, económicos, la vulnerabilidad de los gobiernos. Muchísimos se contagiaron, algunos ni se dieron cuenta. Pasaron la enfermedad con pocos síntomas. Otros tuvieron que internarse. Otros pasaron muchos días en terapia intensiva. Algunos pudieron regresar a casa, otros no. ¿Por qué? Si estuvimos orando por unos y orando por otros, algunos vivieron y otros murieron.
Quizás has tenido la tendencia a caer en el mismo error del pueblo de Israel cuando acusaba a los enfermos de pecadores. Y Jesús una vez más hoy te estaría diciendo, ni él pecó ni sus padres, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciese evidente en su vida. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Dios no nos ha prometido no pasar por aflicción, no nos ha prometido no pasar por enfermedad ni muerte en este mundo. Pero Él ha prometido una vida mejor en el más allá. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. A los que a Dios aman, todas las cosas ayudan a bien. Estamos iniciando un nuevo año. Siempre ante un nuevo año tenemos el deseo de que sea un buen año. Pero conocedores de la palabra de Dios, conocedores de las profecías, tenemos que saber que las cosas en el mundo habrán de ir empeorando. Tenemos por delante un año que seguramente será difícil también. Sabemos que la pandemia sigue. Sabemos que el virus no sabe de cambios de almanaque. El proceso de vacunación recién está comenzando. Y a partir de la pandemia también continuarán problemas laborales, problemas económicos, tensiones sociales, la vida, la muerte, las fake news, las teorías conspirativas. Que si las vacunas sí, que si las vacunas no. Se continuará hablando de la marca de la bestia, del nuevo orden mundial, de las profecías, en fin, un gran rompecabezas. Estamos en medio de un gran conflicto. Para algunos, una gran confusión. Mas ¿cuándo comenzó la confusión? Te invito a ir al libro de Génesis, capítulo 11, versículo 4. Génesis 11:4 dice, construyamos una ciudad con una torre que llegue al cielo, de este modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. La torre de Babel fue la construcción que simbolizó un monumento a la incredulidad en Dios y en su palabra. Dios había dicho, van a venir nubes, va a llover, pero a su vez puso el arco iris diciendo, queden tranquilos, no va a haber otro diluvio. Y entonces aquí comienzan a mezclar conceptos de verdad y de error. Sí, va a llover, eso es verdad. Y quizás entonces venga otro diluvio, eso es error. Ahí entonces comienzan a mezclar verdad y error. Babel es un monumento a la desobediencia de la humanidad y un desafío a la voluntad de Dios. Dios había pedido que se desparramaran y que poblaran toda la tierra. Y ellos dicen, no, nosotros vamos a juntarnos y vamos a hacer una gran ciudad. Desobediencia a la palabra de Dios. Babel es un monumento a los logros humanos. Hubo sabiduría humana, tecnología, técnicas empleadas para construir una gran torre. Hagámonos un nombre en oposición al nombre que Dios quería levantar en Abraham. Intentaban desviar la atención de la humanidad, de las obras creadoras de Dios, hacia sus propias obras. Babel fue confusión. Babilonia también. En hebreo, tanto Babel como Babilonia significa confusión. La ciudad de Babilonia se transformó en un símbolo de la confusión también. Era una hermosa ciudad, una falsificación, una imitación burda, terrenal de la Nueva Jerusalén. Tenía grandes murallas, un diseño cuadrado, jardines colgantes en el centro para imitar la gloria del Edén, una deslumbrante abundancia en oro. Era una ciudad hermosa, un río que fluía también
a través de su centro. Babel fue el débil intento humano de duplicar el cielo en la tierra y gozar en la tierra de la Nueva Jerusalén sin abandonar sus pecados. En contraste, los hijos de Dios esperamos la ciudad con fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios. Vemos en Babel, vemos en Babilonia la estrategia del enemigo: mezclar belleza y verdad con mentira. La confusión nació cuando dejaron que creciera en ellos la incredulidad en la palabra de Dios. La duda en la palabra de Dios, el rechazo a su palabra, la incredulidad lleva a la confusión, a la desobediencia, a la perdición. Sin embargo, la confusión no había comenzado en Babel ni en Babilonia. Ya había comenzado antes. Había comenzado en el Edén. Génesis capítulo 3 relata esa historia. Ahí estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Era un árbol hermoso, era bueno en gran manera. Dios lo había creado. Allí estaba la serpiente. Era el animal más hermoso en ese momento. Y ahí estaba el enemigo. Y entonces pone en duda la palabra de Dios. Se presentó en medio de algo bello, en medio de algo bueno. Usó la sorpresa, de pronto una serpiente hablando. Y mezcló verdad y error. Aquí tenemos los elementos claves de la estrategia del enemigo utilizado desde el Edén. Algo bello, elemento sorpresa y mezcla de verdad con error. El enemigo trajo confusión y Eva entonces dudó de la palabra de Dios. La duda en la palabra de Dios, el rechazo a su palabra, la incredulidad lleva a la confusión, a la desobediencia y la perdición. Así fue en el Edén, así fue en la historia de la humanidad, así fue en Babel, así fue en Babilonia. Hoy hay confusión. Y se nos presenta un gran rompecabezas. El rompecabezas, la confusión, se ven potenciados por las características de la sociedad en la cual vivimos. La facilidad de las comunicaciones han reducido al mundo a la llamada aldea global, descrita por McLuhan. Castells propone el concepto de sociedad en red, porque estamos comunicados a través de las redes, a través de la telefonía, a través de la web. Lo que pasa hoy del otro lado del mundo lo sabemos inmediatamente. Es una sociedad en red. Pero una de las mejores metáforas de la sociedad actual es la planteada por Bauman al decir que estamos en una sociedad líquida. Una sociedad que cuestiona los textos, les quita autoridad, plantea que la verdad es una cuestión de perspectiva o de contexto más que algo universal. Hay un fluido de producción de información y conocimiento inestable, en permanente transformación. No hay estabilidad. Todo es relativo. Vivimos en la sociedad de la imagen más que de la palabra. La palabra es cuestionada, puesta en duda. Si en general los textos se han desvalorizado, ¿cómo no darnos cuenta la desvalorización en la cual ha caído la palabra de Dios? Dios desea comunicarse con el hombre a través de su palabra. Cuando se rechaza su palabra, viene la confusión. Podemos rechazar o podemos ser indiferentes. Y rechazar o ser indiferentes a la palabra de Dios nos lleva a la confusión y nos lleva a la muerte. Eso es la sociedad, pero ¿y en tu caso? ¿Cuál es tu relación con la palabra de Dios?
Hay ciertos termómetros que quizás puedes pensar, ¿dónde queda la línea de mercurio en el termómetro al evaluar tu relación con la palabra de Dios? ¿Está tan hermosa como cuando te la regalaron hace algunos años o cuando la compraste? ¿Cuánto polvo ha acumulado últimamente? Esa Biblia está media destruida, está subrayada. ¿Has tenido que volver a encuadernarla? ¿Has decidido cambiar por otra Biblia porque esta ya la he usado tanto que quizás voy a empezar con otra? ¿Esta está muy destruida? ¿Cómo está tu Biblia? ¿Cuál es el deseo de Dios en medio de este conflicto? Tercera de Juan 1:2 nos revela el deseo de Dios para ti en medio de este conflicto. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Dios nos plantea dos objetivos, salud y salvación. Aunque digámoslo rápidamente, por encima de todo, Dios lo que más desea es tu salud y salvación eterna. Ahora, ante cada propuesta del enemigo, ante cada propuesta de Dios, el enemigo hace una propuesta opuesta. Dios desea nuestra salud, el enemigo la enfermedad. Dios desea nuestra salvación, el enemigo desea la perdición eterna. Si vamos a la palabra de Dios, encontramos un mensaje claro respecto a cómo cuidar nuestra salvación y nuestra salud. La palabra de Dios debe ser nuestro fundamento, la roca sólida sobre la cual construir nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestra cosmovisión. Mateo 7:24 nos recuerda, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. La roca que no cambia, la roca que es eterna, porque la palabra de Dios es eterna. Pero Dios a su vez nos ha ampliado, y especialmente el mensaje de salud ha sido ampliado a través de su mensajera, Elena de White. Pero a su vez también en temas de salud nos da evidencias científicas, porque Dios obra a través de la mente humana, dando evidencias científicas que nos ayuda a tener herramientas para cuidar nuestra salud. Tanto la palabra de Dios como los escritos de Elena de White, así como los artículos científicos, y más aún, aquellos que son de divulgación científica, tienen que ser leídos e interpretados correctamente. No alcanza con que saber que ahí está la palabra de Dios, no alcanza con saber que ahí está el espíritu de profecía, no alcanza con saber que ahí están los artículos científicos. Tenemos que saber leerlos. ¿Cómo leemos, cómo interpretamos la palabra de Dios? Primero, debo pedir al Espíritu Santo que me ilumine, que Él, que estuvo detrás de la escritura, también esté detrás de la lectura y de la interpretación de su palabra. Debo considerar a la Biblia como la sola escritura, como la única fuente de teología, la base de interpretación de todas las cosas. Es el fundamento. Luego, tengo que leer toda la Biblia. Tengo que saber que cada texto tiene un contexto y tengo que tomar en cuenta el contexto. Y a su vez tengo que aplicar la prima escritura, que es la primacía de la escritura por encima de toda ciencia. ¿Cómo leer Elena de White? También, en primer lugar, pide la dirección del Espíritu Santo. Lee sin prejuicios, enfócate en los temas centrales, estudia la información disponible sobre un tema. Evita interpretaciones extremas. Considera el tiempo, el lugar en que Elena de White escribió un texto. Analiza
cada declaración en su contexto, usa el sentido común, descubre los principios básicos, evita que los consejos prueben cosas que ellos nunca intentaron probar. Cerciórate que realmente Elena de White dijo esa cita. A veces aparecen citas que se adjudican a Elena de White que en realidad ella no lo dijo. Y compara permanentemente esos textos con la palabra de Dios. Luego tenemos la ciencia. ¿Cómo interpretar un texto científico? ¿Cómo evaluar si es válido? Bueno, la calidad de la metodología, la transparencia de los datos aportados, la calidad de la bibliografía, evaluar si hay conflictos de intereses, la calidad de la revista y si es una publicación aprobada, evaluada por pares. Pero por último está la divulgación científica que se da a través de libros, publicaciones, revistas, conferencias, seminarios y hoy en día a través de la web, a través de las redes sociales. Obviamente que hay materiales muy buenos, otros no tanto. Hay verdad y hay error. Vivimos en el mundo de las imágenes de Instagram, de los 280 caracteres de Twitter, de la manipulación de Facebook, de los bulos o noticias falsas que parecen verdad de WhatsApp. El primer fake news fue en el Edén. Presentación hermosa, buena en gran manera, elemento sorpresa, una serpiente hablando, mezcla de verdad con error. Lo mismo aparece ahora en las noticias falsas. He recibido mensajes de videos, mensajes escritos por WhatsApp de personas que me preguntan respecto a la pandemia mucho, ¿es esto verdad? La mayoría de las veces no pude dar un sí o un no. Tuve que ponerme a discriminar punto por punto. Este punto es correcto, este punto es dudoso, este punto es error. Y el gran problema es cuando el error está mezclado con la verdad. Dios desea que tengas salud. El enemigo desea que no tengas salud y por sobre todas las cosas el enemigo desea tu perdición eterna. Las presentaciones llamativas, los mensajes sorprendentes, las mezclas de verdad y error están en todas partes. Están en los mensajes espirituales, en los mensajes de salud, en libros, en revistas, en películas, en la web, en las redes sociales, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. En cada momento tendrás que pedir sabiduría a Dios para discernir la verdad del error, siendo astuto como serpiente. Algunos criterios para ayudar a identificar qué creer y qué no creer de lo que se publica por las redes. ¿Es una fuente confiable? ¿Quién es el autor del artículo? Lee la noticia completa antes de compartir. No solamente el título, no solamente la imagen. Verifica la fecha de publicación. Realiza una búsqueda para ver si esa noticia también aparece en otros lugares. No te apures a compartir. Evalúa primero, chequea las fuentes. En esta época de pandemia, al no poder asistir al templo, han aparecido múltiples ofertas de sermones en las redes, en la web, en Facebook y especialmente en YouTube. Cada mensaje debes evaluarlo a la luz de la palabra de Dios. Resumiendo, hasta aquí, Dios te propone el fundamento, la base para construir tu cosmovisión, para buscar tu salud y salvación, que sea su palabra y que luego la amplíes con los escritos del Espíritu de profecía. Y en el caso de la salud, además de basarte en las Escrituras y en el Espíritu de profecía, también debes basarte en la ciencia construida seriamente que no se oponga a los escritos inspirados. ¿Cuál es la estrategia para buscar la salvación? Acércate a la palabra de Dios. ¿Coincide lo que mi iglesia dice con lo que dice la palabra de Dios? Adelante. ¿No coincide lo que mi iglesia enseña con respecto a la palabra de Dios? Es hora entonces de aplicar el Apocalipsis. En Apocalipsis, cuando viene el llamado de Dios, dice, salid de ella, pueblo mío. Salid de la confusión. ¿Cuál es la mejor estrategia para cuidar mi salud?
Tanto la palabra de Dios como su mensajera, Elena White, te proponen un estilo de vida saludable. Los 8 remedios naturales que todos conocemos. Los beneficios de un estilo de vida saludable son múltiples. Hay algunos que dicen, ¿para qué voy a cuidar mi salud si igual voy a morir como todos? Miren, por encima de todo, tener un estilo de vida saludable es para vincularte de la mejor manera con Dios. Es reconocer que soy templo del Espíritu Santo, entonces quiero ofrecer lo mejor de mí para que Dios viva también en mi vida. Es tener un estilo de vida para la honra y para la gloria de Dios. Si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Presta atención. Estoy diciendo un estilo de vida para la gloria de Dios. Estamos en medio de un mundo de enfermedad y de dolor. Puedes estar físicamente enfermo, sin embargo, puedes estar entregado confiadamente en los brazos de Dios y estar viviendo en medio del sufrimiento para la honra y para la gloria de Dios. Por otra parte, también habrás de estar teniendo un estilo de vida saludable para poder compartir con los demás el mensaje de esperanza que Dios tiene para el mundo en medio de este conflicto y en medio de la confusión. Por último, las principales causas de morbo y mortalidad en el mundo son por enfermedades no transmisibles. Quizás hoy todos piensan que la mayor cantidad de gente en el mundo en el 2020 murió por COVID. Eso no es así. Más de 8 millones de personas murieron por enfermedades cardíacas al terminar el año 2020. Más de 5 millones murieron por accidente cerebrovascular. Casi 3 millones murieron por problemas respiratorios crónicos. Fueron menos de 2 millones de personas que murieron por COVID, es decir, que está por debajo de estas otras causas de muerte. Esa pandemia de las enfermedades no transmisibles de las cuales no se habla es la mayor causa de morbo y mortalidad en el mundo y tiene que ver con un estilo de vida no saludable, la mayoría de las veces. Pero ese mismo estilo de vida saludable que se nos propone en la palabra de Dios y en el espíritu de profecía, también nos pone en mejores condiciones para enfrentar las enfermedades infecciosas. Además, entonces, de prevenir y de gozar más de la salud, teniendo un estilo de vida saludable, también Dios da sabiduría a los profesionales de la salud para que, entregados en las manos de Dios, puedan obrar para la salud de cada uno de nosotros. Y nos ofrece la posibilidad de diagnósticos y diferentes tratamientos modernos para prevenir y para tratar la enfermedad. Es mucho lo que la medicina ha avanzado en los últimos 100 años. Algunos de los principales avances tienen que ver con los antibióticos, con la posibilidad de tener antibióticos y evitar morir por infecciones bacterianas, o las vacunas, que tratan de prevenir enfermedades infecciosas. Ya nadie recuerda lo que es perder un niño por difteria, o tener un hijo afectado por las secuelas de la poliomielitis. La viruela ha sido erradicada. Cuando busquemos la salud, hagámoslo poniendo la palabra de Dios, el espíritu de profecía como fundamento. Las ciencias que no se opongan a los escritos inspirados, viviendo un estilo de vida saludable, confiando en los profesionales de la salud que se aferran a Dios, utilizando las herramientas diagnósticas y terapéuticas modernas y teniendo siempre a Jesús como modelo en el centro de nuestras vidas. Ahora, específicamente en medio de esta pandemia, ¿cómo encarar nuestra vida? Habría mucho para decir, pero podríamos tomar, por ejemplo, a Elena de White.
¿Cómo encaró su vida Elena de White en medio de una pandemia que ella también le tocó vivir? A finales del siglo XIX el mundo vivió una pandemia del virus influencia H2N2, conocida como gripe rusa. Se estima que murieron cerca de 1 millón de personas. En una carta escrita por Elena de White el 13 de agosto de 1894, ella estaba preocupada por la cantidad de personas que estaban muriendo por el virus de la influenza. Y ella entonces escribió lo siguiente. En Nueva Gales del Sur fuimos probados y testeados con la epidemia del gripe. Casi todas las familias fueron afectadas en las ciudades y en el campo. Algunos están ahora muy enfermos. Sus vidas se están colgando en un hilo. Oramos por los enfermos. Hicimos lo que pudimos financieramente y ahora esperamos el resultado. En estas primeras líneas de la carta a Elena de White demuestra 2 actitudes. Orar, primero reconocer que había una pandemia, reconoce, hay una pandemia. Ora y ayuda financieramente a los necesitados. Relación con Dios y relación con el prójimo, empatía, solidaridad, amor. Ella continúa con su carta diciendo, en un solo día, la semana pasada, hubieron 11 funerales. Fui atacada severamente. Ella también enfermó. Y no puedo participar de reuniones hace 4 semanas. Pero no desistí de levantarme cada día. En otras palabras, ella no se entregó a la enfermedad, a pesar de estar afectada, a pesar de estar confinada en cuarentena. Elena de White tuvo una actitud positiva, de valentía en medio del dolor. Continúa su carta diciendo, escribí mi cuota de páginas casi todos los días, a pesar de toser, escupir y sangrar por la nariz. Ella no perdió el foco de la misión, pues continuó trabajando como escritora aún sin poder salir de su casa. Continúa ella diciendo, casi todo el mundo a mi alrededor sufrió, pero agradezco al Señor por estar mejorando y tengo buena confianza en el Señor. En medio del dolor, en medio de la enfermedad, manifestó un espíritu de agradecimiento, de confianza en el Señor. Y ella termina esa carta diciendo, el pueblo de Dios está siendo probado y testeado, que Dios me conceda ser capaz de ayudarlos en este tiempo, que yo pueda apegarme a Jesús con más firmeza que nunca. Hizo Elena de la crisis un motivo para acercarse más firmemente a Jesús. ¿Qué escribió Elena de White sobre las vacunas? Bueno, no escribió nada, que se sepa. Sin embargo, dejó un mensaje mucho más contundente. En medio de la epidemia de viruela que de pronto afectó la región donde ella estaba, ella misma fue vacunada e instó a sus colaboradores a vacunarse también. Al dar este paso, Elena de White reconoció el hecho que ha sido demostrado que la vacuna inmuniza contra la viruela o que la atenúa enormemente. Reconoció también el peligro de contagiar a otros si ella no tomaba esa precaución. Fue solidaria también con los demás. Respecto a las vacunas del COVID, habría mucho para decir, se podría hacer una mesa redonda y no es ahora el momento. Solo haremos un par de consideraciones. En los medios sociales, en sitios de internet, algunos han presentado la teoría que estas próximas vacunas que servirán para combatir el COVID pertenecen a un proceso de control de la aplicación de la marca de la bestia. Una vez más, esto es la estrategia del enemigo de confundir, de desviar la atención de lo importante a lo no importante.
La controversia del tiempo del fin se centrará en la ley de Dios y en particular en el cuarto mandamiento. Asimismo, el mensaje del tercer ángel advierte en contra de la recepción de la marca de la bestia. No es literal, es una señal de lealtad que identifica al portador como leal al poder representado por la bestia, contrario a Dios. Así que no nos dejemos desviar nuestra atención de lo importante. Lo importante es cómo está tu relación con Dios. ¿Estás cumpliendo su palabra? ¿Te estás entregando en adoración a Dios? La marca de la bestia será no adorar a Dios, adorar al enemigo de Dios. Ya hace unos 5 años el Departamento de Salud de la Asociación General de nuestra Iglesia publicó un documento respecto a las vacunas y ahora lo reeditó adaptándolo específicamente respecto a la vacuna del COVID-19. Y ahí dice lo siguiente: la Iglesia Adventista del Séptimo Día da un fuerte énfasis a la salud y al bienestar. El énfasis adventista sobre la salud está basado en la revelación bíblica, en los escritos inspirados de Elena G. White y en la literatura científica revisada por pares. Siendo así, alentamos la inmunización y vacunación responsable. No somos la conciencia del feligrés individual y reconocemos las decisiones individuales. La decisión de ser inmunizado no es y no debe ser vista como un dogma ni la doctrina de la Iglesia. En suma, la recomendación es: considera las propuestas científicas revisadas por pares. Consulta con tu médico los pros, los contras, las indicaciones y contraindicaciones en tu caso en particular. Luego recibe la vacunación responsable haciendo uso de tu libre albedrío, generando una barrera más en la prevención de esta enfermedad y ayudando a terminar con esta pandemia. Pero puesto que no es posible de disponer de una vacuna contra todas las enfermedades infecciosas actuales ni las que van a venir, porque seguramente van a seguir viniendo pandemias y otras enfermedades infecciosas, el énfasis tiene que estar en fortalecer tu sistema inmunitario mediante un estilo de vida saludable basado en los 8 remedios naturales. Para ir al último capítulo del tema de esta mañana, mucho se ha hablado y escrito respecto al efecto catalizador que puede tener esta pandemia en el proyecto de un nuevo orden mundial. Sin duda, lo que estamos viviendo es un anticipo de lo que vendrá. El ser humano nunca estuvo tan vulnerable como en este tiempo. Las amenazas biológicas, sociales, políticas, financieras, ecológicas, naturales, están creando una conciencia social que necesita de orden en medio del caos. La angustia, la desazón está ganando los corazones y está dejando la puerta abierta para que el autoritarismo extremo, donde las libertades individuales serán cortadas en nombre del orden general. En este caso, la imposición de una fe religiosa general puede llegar a verse como un camino alternativo en la búsqueda de la supervivencia de la raza humana. Apocalipsis 13 nos anticipó esto de una manera clara. En el último tiempo, en medio del caos universal, un poder religioso se unirá a un poder político, buscando el bien común, para imponer un camino de autopreservación de la raza humana. La encíclica Fratelli Tutti, publicada el 4 de septiembre del año pasado, en ella el Papa Francisco dice: se vuelve indispensable la maduración de instituciones internacionales más fuertes y eficazmente organizadas, con autoridades designadas equitativamente por acuerdo entre los gobiernos nacionales y dotadas de poder para sancionar. Se debería incluir la gestación de organizaciones mundiales más eficaces, dotadas de autoridad para asegurar el bien común mundial. En medio de la pandemia, encíclica Fratelli Tutti propone
otro proyecto de gobierno a nivel mundial. Tenemos las profecías que nos dicen que se levantará un poder religioso y político mundial. También sabemos que los acontecimientos finales serán rápidos. En esta pandemia estamos viendo que los últimos acontecimientos pueden ser muy rápidos. Nuestra redención está cerca. Mientras, debes velar, orar, aferrarte como nunca a la palabra de Dios. Mostrar a los demás el amor de Jesús en este tiempo de crisis y confiar en las promesas de Dios. Estamos en medio de un conflicto, del gran conflicto, en medio de mucha confusión. El llamado de Dios para este tiempo es el de Apocalipsis 18:4. Salid de Babilonia, pueblo mío, salid de la confusión. Salid de toda confusión y de error y de mezcla de verdad y error que puede haber en cuestiones espirituales y también en el cuidado de la salud. La gran conspiración pronto llegará a su fin. Dios tiene el control. Pronto Él moverá y pondrá la última pieza del rompecabezas. Maranata, Jesús viene pronto. En medio del gran conflicto, de la gran confusión, tenemos un mensaje de esperanza para nosotros y para el mundo. Mientras, cuida tu salud y recuerda el desafío y promesa de 1 Tesalonicenses 5:23. El mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Haz tuya la promesa de Salmos 32:8. Te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Vive como el salmista, permitiendo que su palabra sea la lámpara que alumbre tu camino. Recuerda lo que Elena de White dice en El conflicto de los siglos, página 580. Solamente los que hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. Repito, solo los que se hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. En medio de esta guerra, en medio de este gran conflicto, toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, persevera hasta el fin y entonces serás salvo. Amén.